Bienvenidos, queridos hermanos, a este tercer tema de nuestra Escuela de la Fe, Piedra Blanca. La llamamos Las tentaciones de Cristo en el desierto. Iniciamos este encuentro en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y a manera de oración inicial, queremos cantar y orar con el himno al Creador, cantado por nuestra querida amiga y hermana de la Fraternidad de la Piedra Blanca, Teresa Vaz Mayo. Tú creaste la luz en el principio, la que brilla en los días de este tiempo, y por medio de sus primeros rayos diste origen al universo entero. Fuiste nube de día para tu pueblo, y en la noche radiante luz de fuego. No permitas que a causa de las culpas de la luz que eres tú nos apartemos. Tu palabra, Señor, nos dé la fuerza contra todo peligro de pecado, y al llegar a las puertas de tu cielo, como premio la vida recibamos. Nuestra voz oye, Padre bondadoso, que en unión con tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo nuestra vida reinará con tu pueblo redimido. Los evangelistas Mateo, Lucas y Marcos nos relatan las 3 tentaciones que Cristo sufrió en el desierto, donde fue impulsado por el Espíritu. Ser tentado no significa pecar, sino que es como una atracción hacia algo desconocido, o algo que no es correcto, considerando, ¿no es cierto?, la ley natural o la ley de Dios. Esta tentación puede proceder de algo nuestro, interno, como también de algo externo, de alguna influencia que puede ser del maligno. Bueno, nosotros tenemos que pensar que el maligno es un espíritu, ¿no es cierto?, que se rebeló contra Dios, y que su palabra maligno, demonio, diablo, significa el que confunde, el que divide, el que manipula. Así que eso, cuando ustedes analicen, cuando está actuando él. En la etapa de la tentación hay como 3 momentos. El momento de la sugestión, en que nos aparece algo deseable. Después aparece el tema de la delectación, que es que eso nos parece placentero, como nos da una complacencia, de un deseo de adquirirlo. Y finalmente el consentimiento. Mientras tenemos el anhelo y el deseo y la complacencia, ya no es pecado. Pecado sería cuando nosotros consentimos, ¿ya? Creo que todos nosotros sentimos muy fuerte estas tentaciones, ¿no es cierto? Pueden ser algo muy sencillo, como cuando nos ponemos delante de una torta de merengue con lúcuma, cosa exquisita, pero no hace mal, hasta cosas mucho más sutiles, como esos anhelos de lograr cierta fama, prestigio o poder a costa de pasar a llevar a personas. Veremos entonces cómo Cristo sintió en el desierto estas tentaciones, que según la tradición bíblica, el desierto es un lugar de la presencia del maligno, que se nota a través del Antiguo Testamento, o también un espacio de penitencia
o crecimiento espiritual. Así que iniciamos este tema, que espero que lo encuentren muy interesante, y queremos que piensen cómo es el desierto de Judea, a donde Jesús fue durante 40 días y 40 noches y ayunó. Así que les voy a presentar un pequeño PowerPoint que nos plantea ese momento. Vemos aquí entonces a Cristo en la primera imagen, en que está en el desierto ayunando estos 40 días y 40 noches. Este desierto estaba ubicado al costado del Mar Muerto, un desierto muy inhóspito en este territorio que pertenece a Judea, que era la herencia patrimonial de Judá, el cuarto hijo de Jacob. Este desierto, como les decía, es muy inhóspito, es muy gredoso, muy seco, y en ese lugar entonces, que se considera actualmente, está muy semejante, con algunos oasis en medio, es donde estuvo Jesús. Aquí se ve entonces también el ayuno de Jesús en el desierto, cuando aparece el maligno. Ustedes van a ver varias imágenes que se le da al maligno, y pensemos que él no tiene un cuerpo, pero aquí aparece la primera tentación, cuando le dice a Jesús que convierta las piedras en pan, dado que tiene hambre. Un maligno da como que te tienta. La segunda tentación corresponde a cuando el demonio lleva a Jesús a lo alto de la ciudad santa y le ofrece que mucho tener y poder, mejor dicho. Y la tercera tentación, cuando lo lleva al pináculo del templo y le ofrece todos los reinos de este mundo. Este es entonces lo que es una síntesis muy resumida de las 3 tentaciones a que fue sometido Jesús, y que ahora los vamos a escuchar en los textos bíblicos. La primera tentación entonces es cuando Jesús sintió hambre. Escuchemos lo que nos dice el Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 4. Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto durante 40 días, tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, y al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Impresionante eso, ¿eh? Yo creo que ese texto de Lucas nos dice que el Espíritu impulsó al desierto y ahí fue tentado por el demonio. Emilio, ¿me podrías contar tú qué entiendes tú por eso? Yo lo que creo, hermana, es que Jesús, antes de hacer ese ayuno de 40 días, invoca al Espíritu Santo, y de esa manera él está lleno de Espíritu Santo y se va al desierto. Y en esa circunstancia el demonio aprovecha de tentarlo. Eso más o menos lo que le podría decir. Ya. Quería saber algo, a lo mejor quería saber si era hijo de Dios. Una cosa así, claro, eso era, lo quería probar, sí. Quería probar, o que demostrara algún poder, sí. Yo creo que el desierto tiene un significado en la vida espiritual. Susana, ¿tú nos podrías contar un poquito de eso? ¿Cuál es ese significado? El desierto es un lugar de sequedad, de despojo, donde caen nuestras estructuras, ¿cierto? Nuestras seguridades. Nos sentimos como disueltos en la oscuridad, o nos sentimos
muy necesitados. Aspiramos a algo muy superior que pueda rescatarnos de esa situación. Por ejemplo, Moisés le dijo al pueblo que caminaba por el desierto y que murmuraba hambriento y sediento. Por la mañana le dijo, verán la gloria del Señor. Y se trataba del maná. Ya. Pero Jesús dice después que ese maná lo señalaba a él mismo. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Entonces, mientras el pueblo miraba el pasado, Dios deseaba una relación de amor con él. En la intimidad de la soledad del desierto, hablarle al corazón a su pueblo. En nuestros desiertos de hoy, desempleo, enfermedad, una muerte, una tragedia, Dios desea que retiremos de nuestra vida las murmuraciones y la búsqueda de señales milagrosas como prueba de que Él no está ausente. Lo que desea es que nos alimentemos con el verdadero maná Jesucristo. Bueno, gracias, te pasaste. Bueno, no sé, Mónica, ¿qué te recuerda a ti este ayuno de 40 días y 40 noches? Bueno, así lo primero que me viene a la mente es que me recuerda los 40 días y 40 noches que estuvo Moisés en el desierto ayunando antes de recibir las tablas de la ley. Y también me recuerda a Elías, que también en su peregrinación de 40 días y 40 noches, finalmente tuvo ese encuentro con Yahvé. Ya. ¿Ya? Entonces, lo veo como una preparación, una purificación para algo importante que Dios le iba a encomendar. Y así también Jesús, que también ayunó 40 días y 40 noches, él tenía una misión importante de sacrificarse él mismo por la humanidad entera y redimirnos. Entonces también pienso que fue como una preparación para la tarea que su padre le había encomendado. Ya, gracias, gracias. Consuelo, ¿tú cómo percibes en qué consistió la primera tentación? De las reflexiones que yo he podido hacer, la primera tentación es bien seria y a todos nos ha pasado, que queremos que Dios nos diga a nosotros que es Dios y que es un Dios como nosotros queremos que Él sea, igual que cuando consumimos algo, o sea, queremos consumir a Dios, queremos que Él nos haga las cosas como nosotros queremos. Entonces, si nuestro sacrificio de vida encontramos que amerita para que Él nos dé el maná, nos dé como le dio al pueblo de Israel, entonces pedimos que haga magia con nuestros problemas que a veces nosotros mismos creamos o en nuestra vida Él intervenga para saber que Él es Dios, entonces el Dios que nosotros queremos a nuestro gusto. Esas reflexiones me surgen de la primera tentación. Gracias. Bueno, no sé si ustedes observaron cómo derrotó Jesús al demonio. Él usó unas palabras, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Esa es una cita del libro del Deuteronomio 8:3. Y claro, en el mundo de hoy hay hambre, y uno diría, ¿por qué no regalamos, no se regala pan, ¿no es cierto? Y Jesús lo hizo. Multiplicó los panes en 2 oportunidades a una multitud. Pero observen cómo lo hizo Él. Él no hizo un beneficio para sí mismo. Él hizo un milagro o una multiplicación para otros. Pero estos primeros lo siguieron, ¿no es cierto? Después lo escucharon su palabra. Y después compartieron el pan. ¿Ah? Entonces, ese proceso es súper importante que pudiéramos hacer
en cualquier momento en una situación en que se nos solicite un servicio o algo. Así que Jesús no quiso manifestar su poder en beneficio propio. En la segunda tentación, Jesús es llevado a la ciudad santa. Escuchemos este texto de Mateo. Lectura de Mateo del capítulo 4, versículos del 5 al 7. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: a sus ángeles te encomendará y en tus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Mira, me parece que ahí él cita un texto bíblico. No sé, Susana, ¿qué textos cita el demonio y caso es correcta esa interpretación que él hace? El salmo que cita, hermana, es el Salmo 91, versículos del 10 al 13. Este salmo en esos versículos dice: no ha de alcanzarte el mal, ni la plaga se acercará a tu tienda, que él dará orden sobre ti a sus ángeles, de guardarte en todos tus caminos. Te llevarán ellos en sus manos, para que en piedra no tropiece tu pie. Pisarás sobre el león y la víbora, hollarás al leoncillo y al dragón. Bueno, lo que dice este salmo es verdadero en relación a confiar plenamente en Dios. Hasta ahí va todo bien. El tema es que el diablo a continuación quiere de nuevo incitar a Jesús a que demuestre que él es en realidad el Hijo de Dios. Quiere que Jesús haga un milagro para demostrárselo a él. Es decir, Jesús tendría que hacer una demostración de vanagloria ante el diablo. Entonces, en esta segunda tentación, el argumento del diablo no es falso cuando cita el Salmo. ¿Cierto? Pero es manipulado maliciosamente después de la cita. Sí. Por una parte, su arrogancia, que quiere convertir a Dios en un objeto y ponerse por encima de él, y de esa forma se convierte a sí mismo en Dios, y con ello degrada a Dios. Y por otra parte, si Jesús no proporciona la protección prometida en el Salmo 91, entonces dirá que no es Dios. Gracias, súper. Mónica, ¿qué verdad fundamental está en juego en esta tentación? Bueno, que Dios es el omnipotente, Dios es el todopoderoso, ¿ah? Que está cerca, está con nosotros y que nos ama. Entonces, a Dios no se le pone a prueba. No hay nada que Él nos tenga que probar, porque Él es el todopoderoso. Y así como Dios ama a su Hijo, el Hijo sabe y confía completamente, plenamente en el Padre. No lo va a poner a prueba él tirándose hacia el precipicio porque sabe que Dios lo va a recoger, o sea, no necesita. No es como nosotros que a veces decimos, Señor, dame esto, concédeme esto otro, porque si no, no voy a creer en ti. No, Jesús confía plenamente en su Padre y no necesita ponerlo a prueba en nada. Gracias. ¿Con qué palabras responde Jesús al maligno, Consuelo? Le dice: no tentarás al Señor tu Dios, que son palabras que ya se habían usado antes en el Antiguo Testamento. Y lo que me recuerda es que es nuevamente el tema de la identidad del Hijo de Dios y cómo nosotros tendemos a compararlo con los ídolos. Y los ídolos funcionan así: uno les ofrece algo, les pide algo, les exige algo y los ídolos responden. Pero ese no es el Dios en que nosotros creemos.
es el Ujú. Señor. Eso, muy Sí. bien. ¿Cuál es la tentación que se insinúa en este relato? Es la tentación del poder, pedirle a Jesús que demuestre su poder para que los ángeles lo recojan antes de caer al precipicio. Ujú. Sí, claro. Impresionante la manera como él tiene para tentarnos a cada uno de nosotros. Bueno, y llegamos a la tercera tentación, cuando el demonio lo lleva a Jesús al pináculo del templo. Escuchemos a Lucas. Lucas 4, del 5 al 8. Llevándole a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada, y se la doy a quien quiero. Si pues me adoras, toda será tuya. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y solo a Él darás culto. A ver, Emilio, ¿qué le ofrece el tentador a Jesús? ¿Qué significa Eh, eso? tener grandes territorios, vanagloriarse de poseer muchas cosas, bienes materiales sobre todo. Ya. ¿Es verdad que el maligno tiene tanto poder, tanta influencia en este mundo de hoy? No sé cómo lo ves tú, Susana. Bueno, hermana, como ya se va deduciendo, ¿no es cierto?, de todo lo que hemos ido comentando antes, el diablo no tiene en sí poder, ya que el poder solo lo tiene Dios, como explicó muy bien Mónica. El diablo podríamos decir que tiene alta capacidad, que al fin y al cabo es dada o permitida por el mismo Dios. Capacidad de persuasión, de seducción, de sugestión para el engaño y para mentir. Lo que pasa es que el poder de que a veces se habla es relativo, porque en la medida en que nos dejamos llevar por sus sugestiones, sus seducciones, que son tentaciones, y en que no podemos resistir y caemos en el pecado sugerido, ahí hacemos de él el Dios de este mundo, Dios con minúscula. Sí. El Dios de este mundo o el Dios de la tierra. Eso, hermano. Entonces, el que realmente tiene el poder es Cristo. Recordemos el texto de Mateo 28, 16, donde dice: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y les da la misión a sus apóstoles. Entonces, ese poder de Cristo es un poder salvador, un poder que regenera, un poder que transfigura. Pero ese poder, ese Cristo que nos dice es un Cristo que pasó por la cruz. Es un Cristo que resucitó por el poder del Padre. Entonces, Él sí que tiene el verdadero poder, que tal vez es un poder no tan visible como aparenta en lo que nos acaba de explicar esa Susana, este aparente poder que detenta el maligno, ¿no? Escuchando este texto, me pregunto, ¿cómo actúa el poder de Dios? Sí, Consuelo. Sí, a mí el poder de Dios también me llama la atención, como tú decías, y veo que el amor es más fuerte, como la frase que nos decía siempre Juan Pablo II, pero es más fuerte en la debilidad, y eso mismo lo hace vulnerable, lo hace mostrarse débil, frágil, fracasado, y sin embargo siempre triunfa. O sea, es el poder real, ¿sí? No es de apariencia. Ujú. Eso. Bien. Es un poder casi invisible que pareciera que está fracasando siempre, decía el Papa Benedicto. Es impresionante eso. ¿Con qué texto Jesús derrota al maligno, Mónica?
Jesús cita un versículo del Deuteronomio 6:13 que dice: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, Dios es el absoluto, es el que tiene el poder absoluto, y Cristo no podía dejarse seducir por el demonio como para alivianar el peso que se le venía encima, el sacrificio, la crucifixión, la muerte, todo lo que él tenía que sufrir para salvarnos, para redimirnos, ¿cierto? Entonces no iba a estar haciendo caso de sugestiones del demonio para no cumplir la tarea que su padre le había encomendado, y que era mucho más importante que bienes terrenales o comodidades terrenales que le estaban ofreciendo. Sí, sí, Así realmente. responde, sí. Sí. Bueno, estamos llegando al final de este tema tan interesante, y a manera de síntesis queremos decir que estas tres tentaciones han estado presentes a lo largo de toda la historia, no solamente en los seres humanos, sino también en la iglesia, en las comunidades, en los países, y ¿cómo podríamos sintetizarla? La primera, ese anhelo de gozar, pero en forma desordenada. No es malo disfrutar de la vida, ¿no es cierto? Pero sí cuando ya es algo demasiado exagerado. La segunda, ese anhelo de tener, perdón, de poder. Es un anhelo de poder presente también en todos nosotros, pero siempre, pues, lo malo sería aplastando a los demás, a las personas que nos rodean. Y la tercera, que es ambicionar bienes y tener cosas, también en forma desmedida, con una ambición tremenda, también es una tentación que está presente entre nosotros. Así que hay que estar con cuidado, orar al Señor y saber que con la palabra de Dios podemos derrotar al enemigo cuando nos tiente con alguna cosa que no deberíamos. Y para eso es necesario leer su palabra. ¿Ah? No se olviden de cada noche de leer su palabra. Veamos entonces, para terminar, qué tarea para el alma nos ha preparado Mónica. Bueno, la tarea para el alma consiste en buscar profundamente en nuestro corazón y contestar estas preguntas que yo quiero plantear. ¿Qué tentaciones nos acometen con mayor frecuencia? ¿Hemos realizado alguna introspección como para saber cuáles son nuestras fortalezas y debilidades y a qué somos más susceptibles de caer en una tentación? ¿Ah? Conocernos más a nosotros mismos. ¿Nos apoyamos en el Señor para combatir las tentaciones? Como cuando rezamos el Padre Nuestro y decimos no caer en tentación. Es bueno repetirlo y pensar y rezar también pidiendo eso. Y por último, ¿qué hacer si hemos caído, si hemos sucumbido a alguna tentación? Porque el pecado nos sedujo y ya hemos pecado. ¿Cómo reconciliarnos con el Señor si lo hemos ofendido? Todo eso nos podemos preguntar y analizar en nuestro corazón nosotros mismos. Oye, nada más que eso. Sí. No será mucho, pero buena, súper buena tu tarea. Y me recuerda el libro que antes no me acordé el título, Cartas del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. Y ahí entonces nos dice que él nos tienta con lo que somos más débiles. Sí. Claro. Y que la gran fortaleza para resistir al demonio no solo es la palabra, y es el amor. ¿Ah? El amor es el que nos salva. Bueno, queremos despedir esta reunión, este tema, con una oración de despedida. ¿Consuelo?
Padre Todopoderoso, abre mis ojos y mi corazón para entrar en mis desiertos, también para acompañar los desiertos de otros, para encontrarme contigo, para vencer las tentaciones. Pero permite que aun si caigo, no dejes que me aparte de ti. Amén. 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 Damos gracias a todos ustedes que han estado participando con nosotros. Les pedimos que nos escriban cualquier duda, consulta, deseo conversar con nosotros. Escriba a nuestro correo, Escuela de la Fe Piedra Blanca, y nos pide conversar. Si cualquiera de nosotros podríamos atenderla en cualquier minuto. Así que nos despedimos entonces y que el Señor nos bendiga y nos guarde. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Nos despedimos entonces y decimos Felices a que estén todos, que bien. estén bien. Nos chao. vemos.